Hola, buen día. En el anterior espacio, Revista Hora Estelar, hemos estado promoviendo la participación del señor Nelson Hahn en este cafecito. Él es vicepresidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados, pero es un hombre que habla fuerte y claro y se hace entender, y eso es fundamental. O sea, él comunica, que pocas personas logran ese arte de comunicar, de hablar con precisión y con seguridad de lo que él sabe. Y vamos a hablar del tema que es la reforma fiscal, el retiro anunciado por el presidente de la República el sábado por la noche. Buen día, Nelson. Buenos días. Bueno, primero creo que fue una decisión sabia ante el rechazo de la población. Creo que el presidente hizo lo correcto. Ahora es que sigue, porque él no dejó definido una posición de que seguía, simplemente estableció que retiraba el proyecto de la reforma, y creo que en el sentir nacional sí hay el deseo de que haya una reforma. Creo que hay consenso de que debemos reformar, creo que hay consenso de que no tenemos que tenerle temores ni a reformas constitucionales, ni reforma de la seguridad social, ni reforma de la parte laboral, ni reforma de la parte fiscal, porque la vida es dinámica, la economía cambia, los tiempos cambian, y como van los tiempos hay que hacer reformas. Entonces tengo la percepción que ahora lo que corresponde es una nueva estrategia hacia la reforma fiscal que más le conviene a la sostenibilidad de la economía dominicana y a mejorar el nivel de vida de su gente. Desde mi óptica, pienso que técnicamente lo que presentaron de la reforma no es incorrecto. Primero, no tengo juicio de valor ni juzgo. Yo creo que técnicamente se hizo algo bien, pero tengo la percepción de que no se estructuró un equipo de forma adecuada. Y puedo decirte que es mi posición desde antes de la presentación de la reforma. Lo vengo diciendo desde hace tiempo. Un equipo para un proyecto tan importante como un pacto fiscal debe estar estructurado por diferentes técnicos nacionales e internacionales, empezando por un sociólogo. Segundo, un político objetivo, no un político que sea escogidista o aguilucho. Entonces ahí vienen abogados, economistas, fiscalistas, etcétera. Y probablemente estos técnicos han presentado una propuesta que les faltó la compañía de los que entienden cómo funciona la sociedad, porque mi percepción, grabar las habichuelas con el ITEVIS y el aguacate, no sé qué pasó. Puede ser que técnicamente esto esté bien, pero sociológicamente como que no tiene sentido en la República Dominicana de hoy. Un país que tiene un nivel de salario bajo, un salario mínimo bajo, porque si tú dices Dinamarca, ¿está grabado la habichuela en Dinamarca? Sí. ¿El IPI lo paga todo el mundo? Sí, pero el salario mínimo allá es 90,000 pesos. Y aquí hay salario mínimo desde 14,600, con una promedia de unos 23,000 pesos. Entonces, la realidad sociológica dominicana requiere de un pacto fiscal de acuerdo a nuestra realidad. Y creo que hacia el porvenir requieren estructurarse equipos multidisciplinarios que permitan generar un proyecto en beneficio de provocar empleos formales, empleos dignos, y hablo de esto, es que coticen en la seguridad social para elevar el nivel de vida de nuestra gente. Señor Hahn, nosotros estamos acostumbrados a la cultura del amagar y no dar, y se interpretó dentro de toda esta estrategia que evidentemente íbamos a comenzar como el vendedor, te pido 100 para terminar en 10. Y
probablemente en la interpretación ciudadana se graba todo esto que usted menciona, incluyendo el ñame, la batata y todas esas cosas de consumo tan popular, para luego terminar diciendo, bueno, ok, eso no va grabado, pero todo esto sí. Fue una interpretación. Sin embargo, ese retiro brusco de todo pone incluso en cuestionamiento la gravedad de la situación económica a la que pudiera enfrentar la República Dominicana, que plantearon los mismos defensores de la reforma. En términos objetivos, ¿qué pudiera enfrentar el país en términos económicos de no realizarse reforma alguna al paso que vamos con un crecimiento de déficit? Bueno, la insostenibilidad del crecimiento de nuestra economía, no poder enfrentar el endeudamiento. República Dominicana, nosotros pagamos el 26% de las recaudaciones en servicios de la deuda y otro 26% de las recaudaciones en el 4% para educación. Y un punto importante de la reforma es que primero debemos traer sobre la mesa, con los ingresos que hoy recibe el Estado, cómo se van a gastar de manera prioritaria, eficiente y transparente, porque tengo la percepción que no es lógico que después de 10 años del 4% del Producto Interno Bruto para la educación y el 26% de las recaudaciones, nuestro sistema escolar esté tan deficiente, que no estén los niños desde que llegan a la escuela en inglés, que los resultados de la prueba PISA son similares. Entonces, ¿necesitamos gastar más? Sí, porque necesitamos seguridad, obra de infraestructura, transporte. Tenemos un caos con el transporte. Pero primero, debemos seguir gastando 11,000 millones de pesos aproximadamente en publicidad. ¿Cómo funciona una fotocopiadora en un departamento público? Hay 1, 2, 3, tinta, papel, la disminución del papel. No me digas que tú me ahorras lo mucho si no me ahorras lo poco. No hay una cultura de la austeridad, no hay una cultura de la eficiencia en nuestras instituciones. Entonces, sobre la mesa tenemos que quitarnos las caretas e ir transitando a un escenario donde los contribuyentes paguemos todos los impuestos, pero primero el Estado debe priorizar, eficientizar y transparentar, porque no puedes llegar todos los días borracha a tu casa y decirle a tus hijos que no tomen bebida alcohólica, porque no debes como Estado estar diciéndole a los contribuyentes, págame todos los impuestos, cuando tú no usas bien los fondos que te pagan los contribuyentes. Ahí debe iniciar el tema, porque hasta ahora no tengo la percepción que desde el Estado estén conscientes que el dinero que hoy reciben hay que usarlo mejor y que esos chelitos rindan más. Vamos a unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Muy bien, seguimos en esta presentación del cafecito con Nelson Hans. Nelson, escuchándote, y hay una televidente que dice, tienes un maestro ahí que está explicando las cosas como son. Yo no sabía que tú tenías fans, tienes una aquí por lo menos. Y no es tu esposa, es una amiga. Entonces, ¿qué reforma fiscal va a ser bien vista por la población? Ninguna. Ahora, como tú dices, que había que contratar un equipo, buscar un equipo con gente que supiera mucho de aquí, de allá, de varias áreas. Ok, pero nadie va a estar de acuerdo con que la aumenten, con que pague impuestos. Te voy a hablar por mí. Sigo pensando que es momento de quitarnos las caretas, que necesitamos un Estado que dé muestras, y han dado algunas. Por ejemplo, se pidió bajar el número de diputados, se pidió consolidar o fusionar ministerios, se aprobó la ley de responsabilidad fiscal. La ley de responsabilidad fiscal está dentro de la ley 112 de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, que la responsabilidad recae sobre el Estado de no endeudarse a más de un porcentaje del PIB, etc. Pero no es suficiente. Entonces, el Estado tiene que haber una prioridad, una eficiencia y una transparencia. Y los contribuyentes pagan los impuestos. Es hacia allá que tenemos que ir.
Por ejemplo, las exenciones hay que revisarlas. Si me preguntas a mí, creo que la zona de Bávaro está llegando a su final. No quiero ser concluyente porque requiere un análisis. Ya me dio pena estando en Madrid, en una esquina, ofreciéndome un apartamento en Punta Cana, libre de impuesto a la propiedad por 15 años. Ya esa zona tiene carreteras, energía eléctrica, aeropuertos, estructura, agua potable. Ahora, la zona de Pedernales creo que debe mantenerse y no esa eliminación que se le dio. Santiago merece. La carretera del Ámbar, cuando se dé, va a ser una zona, la ciudad turística mediterránea de la República Dominicana será Santiago. Lo requiere San José de las Matas, lo requiere Constanza, lo requiere Puerto Plata, esas áreas. Lo de la exención de los $200, creo que debe estar grabado. Y tú le dices a mis hijos sobre eso y me disparan. ¿Por qué? Qué bien. Tú vas a comprar un t-shirt, te cuesta $10 y ese mismo t-shirt aquí te cuesta $2,000. Una diferencia abismal. Pero ¿qué pasa? Que tú lo traes exonerado. Mientras que el que tiene una tienda en una plaza en Santiago, paga arancel en aduana, paga el transporte para llevarlo a la tienda, paga alquiler, paga empleados, paga energía, paga luz, whatever. Entonces, no, yo no mato el comercio nacional. No es competitivo. Eso hasta cierto punto es un dumping. Por consiguiente, ahí hay forma. El Airbnb, eso hay que grabarlo. Sí hay formas de grabarlo. Pero no podemos traer sobre la mesa primero cómo aumentar la recaudación, sino con la recaudación que hay, cómo lo vamos a utilizar mejor. Repito, ese es el punto de partida que tenemos que tener. ¿Y el tamaño de la reforma cuál es? El que permita la realidad socioeconómica del país. Hago todos los ajustes para recaudar, pero tengo que hacer todos los ajustes para desmontar. Y te aseguro que, y creo que tengo la percepción de que si hacemos ajustes en el gasto, el ahorro en el gasto de manera eficiente financia lo que el gobierno quiere para gastar. Entonces, es sentarnos sobre una mesa, ese equipo multidisciplinario, donde ninguno de nosotros, ningún dominicano, puede creerse conocedor de cómo va estructurada una reforma conveniente para el país. Muchas de las consideraciones que tenía este proyecto de modernización fiscal atañen mucho la clase media y evidentemente, yo siempre lo he dicho, sectores comerciales y empresariales que tienen sus propias vocerías, el del ron, bebidas alcohólicas, no alcohólicas, azucaradas, en fin. Sin embargo, esa clase media que de alguna manera se vio representada en las vistas públicas sigue siendo muy grabada. A pesar de la eficientización del gasto, a pesar de hacer enfoques puntuales en la recaudación, sigue siendo la clase media muy cargada, porque es también la misma clase media que no tiene acceso ni a la educación subsidiada ni a la salud subsidiada. ¿De qué manera lo podemos equilibrar en ese sentido? Bueno, es que nos han dicho algo que no es correcto. Nos han dicho, antes de la reforma, va a tocar a los que más tienen. Vamos a proteger a los que menos tienen, a la clase media. Eso es mentira. No hay forma de estructurar una reforma fiscal que no esté fundamental en la clase media. La clase media es el gran contribuyente, no es la clase alta, no es la clase baja. La clase alta resuelve su situación por sí mismo, por la capacidad financiera que tiene. Y la clase baja la subsidiamos. Esta misma reforma contempla un pago adicional a través de la tarjeta rescate para que el ITEVIS que iban a pagar en los productos de primera necesidad financiarlos por ahí. Pero la clase media le bajaron el IPI a 5 millones, de 10 millones a 5 millones. Dios. ¿Afecta a quién? A la clase media. Y un apartamento de 70 metros cuesta 5 millones de pesos. Entonces, los gastos educativos. Señor, había un incentivo cuando una persona de la clase media llevaba a sus hijos al colegio, que al final le devolvían una partecita de esa. Y ahora lo graban. ¿Tú me quieres decir que esos frutos de que el 4% para la educación logró llevar el nivel de la educación pública similar al de la educación privada, claro que y no, que hoy la clase media no tiene necesidad de pagar un colegio? Pues parece que no, me parece que no. ¿Cómo tú afectas la clase media de nuevo? Entonces hay que proteger la clase media. Incluso hubo un pecado, una deuda con la clase media. Hace aproximadamente
aproximadamente 8 años, se congeló la exención contributiva de la clase media en 35,000 pesos. Es decir, que el que ganaba más de 35,000 pesos pagaba impuestos y hoy debieran ser eso unos 55,000 pesos. Y se ha estado financiando el presupuesto nacional con sacrificio de la clase media. Es momento de que la clase media se empodere, que cuando hayan encuentros para este tema estén presentes, porque esta reforma, en mi percepción, afectaba muy sensiblemente a la clase media y creo que no es lo adecuado. ¿Cuál es el porcentaje que no paga impuestos en el país? Bueno, ahora mismo es 35,000 pesos mensuales, para ponértelo me refiero de la población. ¿Qué cantidad no contribuye? Bueno, mira, en números de personas no lo sé. Solo sé el monto exento, que es el asalariado que gana 35,000 pesos hoy, no paga impuestos. A partir de ahí empieza a pagar. Por ejemplo, los profesionales liberales, la mayoría no paga el impuesto que debiera pagar. Sí, es así. La informalidad está situada en un 56%. Sí, bueno, es que viene un tema. Una vez el Estado dé señas claras de que transparenta, prioriza el gasto, hay que combatir evasión. Aquí hay una evasión altísima. Pero pues, ¿cuál es el discurso? Bueno, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo puedes pedirle a tus hijos que no tomen bebida alcohólica si llegas borracha todos los días a tu casa? Tú tienes que tener calidad moral. Entonces, sí hay que combatir la evasión. Pero primero debe haber un mensaje claro de que el Estado está utilizando bien los fondos con los que tú pagas para tener calidad moral de cobrarle a los contribuyentes. Es un tema moral, no es un tema legal, es un tema moral. ¿En qué jurisdicción del planeta Tierra los contribuyentes pagan sus impuestos? Es un estudio que está hecho. ¿Dónde perciben que el Estado prioriza, eficientiza y transparente el gasto? Y además, castigo, porque tiene que estar el elemento castigo. Entonces, este es un pacto social, este es un diálogo definiendo principios para llegar aquí. Tenemos que quitarnos las caretas. Debemos conducir la nación a donde el Estado priorice, eficientice y transparente el gasto y los contribuyentes paguemos todos los impuestos que nos corresponden. En las jurisdicciones que así ocurre es donde la gente vive bien. Vamos a unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Bien, seguimos esta conversación con Nelson Hans, que es un contador público y además es dirigente de su área, tanto en lo nacional como internacional. Me dice un amigo tuyo, pero está agitado, Nelson. Digo, pero así es que siempre habla, yo no lo he visto de esta forma. No, y tiene que ser así de contundente. Esa es su forma de hacerlo. Esa es mi naturaleza. Claro, entonces esa es la realidad. Pero, don Nelson, sí. Que me apasiona este tema porque me tiene molesta. No, pero mirando de manera objetiva el accionar de un gobierno que anuncia primero unas reformas en el gasto público, que ahora anuncia este retiro, ¿qué pudiéramos esperar? Tan pronto como el día de hoy, probablemente en la semanal. ¿Qué pasos serían los lógicos a seguir después de ese anuncio del sábado? Bueno, desde mi óptica, creo que vamos a recomponer los movimientos, vamos a rediseñar una estrategia, pero sí se va a generar un nuevo pacto fiscal. Lo que hay que crear los equipos del lugar y hacer un planteamiento firme de la reforma fiscal que el país soporta hoy, que la realidad socioeconómica de la nación lo soporta. Y percibo que tanto el sector privado, los empresarios, grupos profesionales, vamos a accionar en esa dirección. Sigo esperanzado. Veo con gratitud lo que ha sucedido, las vistas públicas de la Cámara de Diputados, la decisión del presidente y lo que estamos viviendo hoy. Creo que si actuamos con sabiduría vamos a sacar lo mejor para el país. En el caso mío, por ejemplo, yo parto de que yo no debo hablar de manera personal, yo como comunicador. O sea, yo no pienso en lo que me va a afectar a mí una reforma, como estaba planteada. Me afectaba, por supuesto, muchísimo, pero yo no puedo hablar porque me afecte a mí. Yo tengo que tratar de interpretar a la mayoría. Entonces, de la reforma, tal y como tú lo señalabas,
se presentó, pero eso nunca se motivó, nunca hubo una motivación para explicar, pero aún explicándola, vivimos en una sociedad, Nelson, en un país ya que yo lo califico como un país de salvajes. Nosotros no estamos respetando nada, ni estamos de acuerdo con nada, no importa que sea bueno o malo, y mucho menos con pagar impuestos. Entonces, se ha hablado mucho, y el doctor Leonel Fernández es el que más ha hablado del presupuesto de 10,000 millones de pesos en publicidad, que a mí no es el que más beneficia a los capitaleños. Los capitaleños debieron hablar sobre esto, porque así como se pide y tú también estás de acuerdo con que eso es mucho dinero en publicidad por parte del gobierno. Yo en lo personal no soy el más beneficiado, son los capitaleños que se benefician de ese presupuesto. Pero asimismo yo puedo decir, sí, pero retírame las exenciones al sector de turismo, junto con eso, retírame la exención a parte de lo que hay en zona franca. Y otros muchos, retíramele el combustible subsidiado que se le da a los dueños de empresas de transporte público. Sí. Bueno, con el subsidio al combustible de las empresas del transporte público no estoy de acuerdo. Con el subsidio a zona franca estoy 100% de acuerdo. Si hay un incentivo que no permite modificación alguna, el régimen de zona franca. Es un régimen especial que lo que genera es mucho empleo, no afecta el mercado local y incluso en la reforma, el régimen de zona franca permite vender una pequeña parte localmente. De eso que vende, tiene que pagar todos los impuestos en aduana, sí, y pagar el 3.5% de impuestos sobre la renta. Ahora va a subir a 5% y estoy de acuerdo. Es una forma de proteger que las zonas francas no vayan a competir con el mercado local. ¿Va a subir o se pensaba subir? Se pensaba subir. En la propuesta, pero creo que eso hay que ratificarlo. Si hay un punto, hay que ratificarlo. Pero esto es sí o sí. Esto es sí o sí. Si se quisiese afectar las empresas de zona franca, señores, México las espera, Guatemala las espera, Honduras las espera, El Salvador las espera. Ahora, el turismo no. Ahí hay que evaluar. Yo te decía que creo que la zona de Bávaro ya le llegó su turno. Ya, de que paguen. Y ojo, yo soy un defensor de lo que se conoce como gasto tributario, que suena feo, gasto tributario. ¿Qué es el gasto tributario? La parte de la economía que no tributa, la parte del Producto Interno Bruto que no tributa. Cuando le pagan a un empleado el salario 13 o el salario de Navidad o el doble sueldo, no tributa. Entonces, ¿hay que ponerlo a pagar? Creo que no. Los primeros hoy 35,000 pesos que paga un empleado no tributan. Lo queremos poner a pagar hoy, no creo. Lo que deja de pagar zona franca de impuestos sobre la renta no tributa. Pero nos llevamos la zona franca, que es un régimen para traer materia prima, generar empleo y exportarlo. Por el contrario, tengo una consulta de alguien que quiere instalar una empresa con 5,000 ingenieros de sistemas para generar microchips, que ahora con el nearshoring creo que somos una jurisdicción. Se quiere poner en el sur. ¿En qué afecta la economía dominicana que a 5,000 ingenieros de sistemas se le desempleo en esa zona franca al resto de la economía? No, le hace bien. Yo soy un creyente que el régimen de zona franca hay que consolidarlo. Y otra cosa, cuando los presidentes todos han hablado en sus memorias, ¿qué dicen? Reconocer el éxito que ha tenido el sector zona franca y la divisa que genera y los empleos que genera. El éxito del sector turístico, la divisa que genera y los empleos que genera. No es verdad. Cuestiono a quienes establecen que por no tener una presión tributaria alta, el país vive mal. Nosotros somos un país que con el incentivo al turismo se ha creado la hermana República de Punta Cana, donde hay un nivel de vida alto. Eso quisiera yo ver a Pedernales, así quisiera ver a Montecristi, así quisiera ver a Puerto Plata. Obviamente, a los incentivos hay que ponerle un tiempo. El tema del cine, eso tenemos que tomar un cafecito con el tema del cine. Sí. Pero es desde mi óptica. Y yo no soy quien. Lo que yo pienso, estoy dispuesto a cambiarlo en una mesa cuando ese equipo multidisciplinario nos demos cuentas. Debemos enfocarnos a crear un pacto
que sea el que le convenga al país. Hoy se hablan de las exenciones que toca esa modernización. Sin embargo, muchísimas otras, porque desconocemos la mayoría de ciudadanos la cantidad de exenciones que hay en este país, pudiera entonces también ser un foco de atención. Ok, no puedo continuar grabando el sector turístico en ciertos puntos, no voy a grabar zona franca, pero ahí hay un montón de exenciones para yates privados, para la construcción de muelles, o sea, ampliando el panorama, pudiéramos también ahí encontrar algunos nichos. Obviamente. Algo más, lo mismo que se propone en la reforma, que creo que es insuficiente. La placa. Por ejemplo. Vamos a hablar cibaeño. Un Toyota Corolla de 700,000 pesos pagaría 3,000. Y un Bentley de 20 millones, 6,000. ¿Hay equidad? No, para nada. Hay que revisar eso. Y ahí es para aumentar las recaudaciones. Ahí es un nicho. Porque un automóvil es un lujo. Un antiguo de ese tipo es un lujo. No genera riqueza. No es lo mismo que un camión en una empresa. No es lo mismo que una maquinaria en una empresa. Ya, ahí hay que afectar el patrimonio de lujo, hay que afectarlo. Y hasta cierto punto, esta misma reforma premia a quienes pueden tener esos carros de lujo. Sí, pero que la mayoría vienen exentos de impuestos. Claro. La misma reforma propone eliminación de las exenciones de los diputados. Sí, exacto. Pero se las dejen está una. muy bien. Pero se las dejen una de dos, que se las quiten todas. No, pero por favor, con una debe yo te quiero suficiente. preguntar ahora a ti. Si un legislador merece 2 exenciones y un maestro de nuestras escuelas a eso públicas, es que voy. ¿cuántas merecen? Pero que cuando de 2 me quita una, no, todas. Porque es necesaria. Y el barrilito y el corralito. Todo. Es decir, es eficientizar el gasto. Cónchale, Tenemos que eficientizar el gasto todos. para que tú me sigas hablando de que me vas a cobrar Sí, pero más. por lo menos déjenle una, porque tienen que No viajar me a la digas, capital. no me ¿Quién que va a digas. viajar a En la su capital? propio vehículo, en el mismo que No. viajamos todos y nos enfrentamos a los tapones de la capital. pero En lo que le quiten mismo, una, está bien. porque estoy segura que esos que tienen Y que le dentro del pongan un rango. tope también. A esa un tope. Créeme que a esas exenciones se suma el combustible del que yo no me beneficio y todos los otros beneficios que yo sí. Entonces vamos a sacrificarnos todos porque todos estamos pagando. Bueno, vamos a los mensajes para estar en la parte final de esta conversación con el señor Nelson Hans. Más fácil, pero no más rentable. Estamos hablando de dinero, pero también con sentimiento. Aquí ya en los minutos finales con Nelson Hans. Nelson, yo de mi parte, no sé la dama que es la que manda en este programa. De mi parte, yo creo que los 4 minutos que nos quedan te lo dejamos a ti para que haga un resumen de todo lo que se ha hablado y de cuál es tu visión de la trasnochada, eliminada reforma fiscal por el momento. Bueno, se me ocurre en este momento hacer una invitación a que los diferentes grupos de interés del país se empoderen, nos empoderemos y que tengamos una actitud positiva para reestructurar, rediseñar y plantear un proyecto de reforma fiscal que sea la que el país necesita hoy, permite hoy, de acuerdo a su realidad socioeconómica. Esa sería mi invitación y es la actitud que personalmente tengo y pienso desarrollar en los próximos días. Con el escenario del retiro, ¿entiende usted que se presenta propicia la oportunidad para que eso suceda? Sin lugar a dudas. Lo veo como una oportunidad. Veo todo lo que ha ocurrido desde la gratitud. Gracias que presentaron la reforma con su realidad, gracias que hubo esas vistas públicas, gracias a las redes sociales que permitieron que la población se manifestara y estamos en este momento, que la sabiduría de los dominicanos esté presente para replantear las cosas y que al final tengamos un proyecto de reforma que sea conveniente para generar empleos formales y que el nivel de vida de los dominicanos... O sea, que se requiere una reforma fiscal, en su opinión. Sin duda, sin lugar a dudas. Porque nos han presentado al final de la jornada como que eso no es necesario. No, sí es necesario. Las reformas son necesarias. La constitucional. Jaime, yo no hablo de reforma fiscal. En mi concepto es reforma del Estado. No podemos seguir con la seguridad social que tenemos, con 12,000 pesos al año de medicina, con estos copagos en consultas y en cirugías.
no podemos seguir con el código laboral que tenemos. Tenemos que ir transformando nuestra legislación de acuerdo a que el mundo va cambiando y va avanzando. Incluso digo que veo la fiscalidad del futuro. ¿Cómo se va a cobrar impuestos del futuro? Yo lo veo que va a ser vía la inteligencia artificial. Probablemente todos un día tengamos un robot en nuestras casas y nuestras oficinas limpiando. Ese robot va a tener que pagar impuestos. Porque hoy estoy viendo que la inteligencia artificial va a sustituir más empleos de los que creía. Pero empleo de lo que yo llamo gente básica. Los que tienen capacidad de análisis, uso de la lógica y el sentido común serán muy bien remunerados. Y los que no van a perder sus puestos porque la inteligencia artificial lo hará. Y veo el futuro que le vamos a estar cobrando impuestos a la inteligencia artificial para financiar la seguridad social de la población global. Bien, muchas gracias a Nelson Hans, es un contador público. ¿Cuántos años? Casi 40. Casi 40 años llevando números. Usted es de lo que ayuda a los ricos a la, ¿qué es lo que dice? La ilusión. A la ilusión, ¿verdad? Te ayuda a los ricos. Mira, vete por aquí para que te ahorre pagar esto aquí. Pues sí, te diría que sí. Y quiero definir ilusión y evasión. Evasión es delito, ilusión no. Si yo te uso la figura del leasing financiero para que la empresa reponga su flotilla y ese arrendamiento es gasto y adelanto el ITEVIS, estoy en la ley. Si lo compro 0 kilómetros, puedo adelantar el ITEVIS, pero solo aplico la depreciación. Llevo un gasto más acelerado vía de leasing financiero que por 0 millas. Y estoy en la ley. Para eso estoy yo. Pero no estamos colaborando con la evasión. Porque quieren colocar la ilusión y la evasión en la misma canasta. ¿Qué es lo que castiga la ley? ¿Qué es lo que castiga la evasión? Muy bien, muchas gracias a Nelson Hans y a ustedes por su atención al cafecito de hoy.